A falta de que se intensifiquen los contactos entre el gobierno de Puigdemont y la CUP para llegar a un acuerdo sobre la cuestión de confianza que el presidente de la Generalitat tiene que afrontar el próximo 28 de septiembre, la formación anticapitalista puso ayer un calendario sobre la mesa para culminar este proceso soberanista. La CUP desea que Cataluña celebre un referéndum unilateral de independencia. Sería en junio del año que viene y la secesión se materializaría 2 meses después, en agosto de 2017. Los anticapitalistas acudirán a las inminentes conversaciones con el gobierno, con este guión bajo el brazo y con la firme intención de clarificar el desenlace del proceso para evitar así demoras innecesarias. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Vamos enseguida a Cataluña a analizar la situación y ahora sí, límite y determinante que se está viviendo con respecto a esos deseos secesionistas. Pero antes, noticia importante, y es que la Junta Electoral ha ratificado que Otegi no puede ser candidato. Escuchen. El secretario general de Sortu y candidato de H. Bildu al Endacari, Arnaldo Otegi, se ha mostrado convencido este lunes de que continuará con su candidatura a la presidencia del País Vasco, pese a que la Junta Electoral de Guipúzcoa lo calificó como inelegible. Nosotros hemos tomado una decisión y es: yo voy a encabezar, porque así lo ha decidido la gente, aquí en nuestro país, aquí y ahora, encabezar las listas electorales. Y lo voy a hacer hasta el final. Otegi considera que en caso de que no pueda presentarse a las elecciones, se estarían cometiendo trampas. No hay razones jurídicas que imposibiliten que yo sea candidato. Si lo hacen es porque van a hacer trampa, y si lo hacen es porque se van a saltar a la torera toda su jurisprudencia. Por lo tanto, yo voy a ir hasta el final con mi candidatura. Incluso ha señalado que si él fuese el Endacari y no dejasen concurrir a otro candidato, no se presentaría a las elecciones. Yo estaría dispuesto, incluso yo, y no estoy diciendo que el resto lo tenga que hacer. Si yo fuera el Endacari de este país y el gobierno de España decidiera que hay algún candidato a otra formación política que no puede concurrir, yo estaría dispuesto incluso a no presentarme. Además, Otegi ha afirmado que el Estado impide el desarme de ETA. Lo que estoy diciendo es que las élites que gobiernan el Estado estaban más cómodos en la situación anterior y que esas élites hoy están haciendo todo lo posible para que el desarme de ETA no se pueda producir. Este lunes, la Junta Electoral del País Vasco ha aceptado la recusación solicitada por EH Bildu contra uno de los vocales de la Junta Electoral de Guipúzcoa, que la semana pasada se pronunció en contra de la candidatura de Arnaldo Otegi al Endacari. Jesús, yo creo que el análisis de este tema lo podemos hacer, por supuesto, desde el prisma político, desde el prisma legal, pero también social, moral y ético. Aquí hay visiones muy distintas y todas ellas de gran sensibilidad. Bueno, de entrada en el tema jurídico, la Junta Electoral puede decir poco. Si los tribunales de justicia han inhabilitado a una persona, le han quitado su derecho de sufragio pasivo, por lo tanto no puede ir en unas listas. Esto ahí la Junta Electoral de su provincia pues, no tiene mucho más margen. Este señor está inhabilitado, no puede constar en listas. Luego otra cuestión, y él ha salido diciendo, y su gente, pues la cuestión de cómo se merma la democracia. Su ideología, tanto la parte independentista como la parte marxista-leninista que tienen ideológicamente, la puede representar otra persona, pero no él. No él, porque fundamentalmente viene de una tradición, está condenado en su día por haber secuestrado. La última condena que tiene todavía la inhabilitación es por apología de terrorismo y además por intentar montar una organización terrorista. Bueno, pues en última instancia, eso los tribunales lo han determinado, está inhabilitado para ser candidato. Luego, lógicamente, pues hay una parte del electorado en el País Vasco y en Navarra que su ideología está alineada y no condena moralmente pues la que ha sido el hacer político, pero en última instancia en un sistema democrático lo importante son los votos y los procedimientos, como decíamos antes, para convencer a la gente y ya está. Pero, lógicamente, los argumentos políticos jamás pueden servir para la extorsión, para el secuestro o para el asesinato como hemos vivido en este país, ¿no? Se habla que fundamentalmente porque esta formación ni de ética, ni moral, ni jurídico, ni legal, ni historia, solamente entiendan lo que yo sé, es que yo quiero ser político y lo soy. Y evidentemente en todo Estado democrático aquí lo que impera es la ley
y la ley es para todos igual. Y si este señor pretende que él se presenta, hay que suspender la sentencia, pues hombre, fíjate el número de alcaldes, de altos cargos de todas las formaciones, no voy a hablar de ni unos ni de otros, que están inhabilitados, dirían, oye, yo también quiero. Entonces, ¿para qué queremos los tribunales de justicia? Si lo que estamos quejándonos es que a los políticos o los que malutilizan la política y tal, les castigamos poco, si encima que les castigamos poco, les vamos a levantar las condenas, pues apaga y vámonos. Ya lo que nos faltaba, ya lo que nos faltaba, que la propia sociedad ya sería el no va más. Yo creo que hay una cosa muy clara. Primero, estamos en un Estado de Derecho. La Audiencia Nacional condenó a este señor. La sentencia de la Audiencia Nacional no fue recurrida ante ninguna instancia superior, por lo menos es lo que a mí me consta. Luego, por tanto, acataba plenamente ya la sentencia y la acató con los años de cárcel que ha estado y, evidentemente, con lo que lleva aparejo de la sentencia de inhabilitación para cargo público. Bueno, pues, se ha presentado alguna lista, la Junta Electoral de Guipúzcoa, que es administración electoral, no es administración de justicia, le ha dicho que no, tiene sus recursos pertinentes, puede presentar un recurso contencioso electoral primero ante el juzgado de lo contencioso de la Audiencia de Guipúzcoa y en última instancia ante el Tribunal Constitucional. Sí, tiene plazo hasta el día 4 para presentar recurso ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si es legal o no presentarse. Yo creo que el Tribunal Constitucional lo que va a decir es que si tiene una sentencia firme, pues no ha lugar a reversión ninguna, y la sentencia hay que cumplirla. Y como estamos en un Estado de Derecho, la sentencia se debe cumplir, y por tanto este señor no puede ser candidato. Quería matizar algo, Fernando. Primero, para él no hay ningún tipo de vulneración de derecho fundamental, ni mucho menos, y cualquier actuación administrativa o posterior contenciosa administrativa tendente a dejar sin efecto una sentencia, quiero recordar que estaba expresamente prohibido en la norma, en la ley. Bueno, pero la legislación electoral contempla que si no te admiten una candidatura, tú puedes presentar un contencioso electoral que tienes que dirimir en 3 días, me parece que son. Y luego puedes recurrir ante el Constitucional, y ahí tienes también otro plazo. Y en cuanto estén finalizados todos los recursos, se acabó. No, pero por eso digo que es que como hay una sentencia firme, yo entiendo, yo también entiendo que eso es inamovible, lo diga quien lo diga. Yo lo que entiendo es que no va a haber ningún juzgado, el Tribunal de lo Contencioso en Guipúzcoa confirmará lo que dijo la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional idem de lienzo. Es que no tiene otra opción. Yo creo que ni lo van a admitir a través. Y hasta entonces, durante todo este plazo, ¿qué pasa con esa candidatura? ¿Qué pasa esa candidatura está proclamada? Ya se ha proclamado la que era la segunda. Ya no va. Yo lo que siento es que no se le inhabilite de por vida. Yo no entiendo por qué hasta el año 21. De por vida un personaje que avala... Lo que decidió la Audiencia Nacional. Lo que dice el Código Penal. Lo sé, y acá todos sabemos. La pregunta que yo me hago como ciudadano, porque los 800 y pico víctimas del terrorismo que este señor avala... que es donde duele de verdad, cuando han matado a la persona. La ley es una cosa, la justicia es otra, las sentencias son otra, pero la ciudadanía, el pueblo, la víctima del terrorismo, la madre, el padre, el hijo de toda esa gente que ha matado esta basura... Sí, pero si llevas toda la razón, pero esos son conceptos morales. Claro, pero también hay que tenerlos en cuenta. De por vida. Pero Jesús, hay que tenerlo en cuenta también. Por eso decía yo que aquí las vertientes son diferentes y también hay una parte moral, ética, eso es la personal. parte mala, a lo mejor, del imperio de la ley. Que exacto. No, el pueblo no entiende a veces, y a veces incluso yo, que soy jurista, me cuesta, pero si el Código Penal te pone un límite, ese límite no se puede pasar. ¿Por qué ese es el imperio de la ley? Y lo vamos a cumplir. Yo lo que siento es que los Estados Unidos no pidan la extradición de este tipo a meterle en la cárcel americana a una federal que esté toda la vida ahí encerrado. Este tipo si ha cometido delitos los Estados Unidos, no te van a pedir la extradición. Me encantaría que pidieran la extradición para que se fuera para allá, sinceramente, como lo hicieron con Noriega. En el año 95 le vas a ver de por los clavos de Cristo, madre mía de mi vida. Ya será demasiado mayor. Bueno, pero esto... Hombre, jurídicamente hay una sentencia, hay que cumplirla. Igual que muchas veces decimos, no judicialicemos, no judicializamos. La política, no vayamos a politizar la justicia. La justicia ha dicho una sentencia y hay que cumplir la sentencia. Efectivamente, al señor no se le va a cercenar ningún derecho y agotará todas las vías judiciales hasta la última instancia. Imagínate el precedente. Y yo os hago una pregunta. Si eso se llegara. Fernando, por favor. Disculpa. No, Fernando. No, que simplemente he dicho que el precedente que se podría crear si se hiciera tal dislate. Porque, insisto, todos los que han sido condenados por ser inhabilitados, pues yo, vamos, sería el primero, oye, que yo también. Os hago una pregunta a todos a nivel personal, y cada uno para que tenga su sensibilidad personal, fuera de ideología. ¿No os da vergüenza ajena ver lo que pasa con este tipo?
No sentís como Pero ciudadanos, como españoles, como padres. No da vergüenza. No es vergüenza. La pregunta es indignación, es rabia, incomprensión, impotencia. Pero eso es lo que ha dicho Fernando hace un momento. Eso excede de lo legal, excede de lo jurídico. Ya vamos al ámbito de lo moral, que duele mucho y duele muchísimo. Tú lo has dicho a las víctimas, a las personas que han perdido. Pero es que la ley es la ley y tiene sus cosas buenas y a veces las cosas que no nos gustan. Y en esos aspectos la Constitución nuestra cree y entiende que el tiempo todo lo cura, porque la visión de es todo la reinserción, es la reinserción y demás. Por eso no existe esa filosofía. Pero eso al ciudadano le cuesta mucho entenderlo y es cierto. Muy bonito de teoría. A ver, bueno, hay un caso de política muy reciente y una frase que es extraordinaria. Dice que del perdón se encargue Dios, pero yo me encargo de llevarles con él. Putin. Pues sería lo mejor aplicable. Nos vamos a Cataluña, compañeros, si os parece. La CUP ha situado ya el referéndum con fecha, junio, y la secesión también marcada en el calendario para agosto de 2017. Tus socios. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, por no haber impedido la votación de las conclusiones de la Comisión de Estudios sobre la Independencia. En su escrito de alegaciones, el Ministerio Público ha pedido también una respuesta más intensa que sirva para proteger la autoridad del Tribunal de Garantías y evitar la desobediencia a sus resoluciones. Así, ha reclamado que se aperciba personalmente a los miembros de la mesa de la Cámara y del Gobierno catalán para que no lleven a cabo ninguna iniciativa independentista bajo la advertencia de multas y de hasta una posible suspensión de funciones. Los 11 magistrados que conforman el Tribunal Constitucional acordaron ya el pasado 1 de agosto suspender la resolución por la que el Parlamento de Cataluña dio inicio al proceso secesionista. Se requirió entonces a Forcadell y a los demás miembros de la mesa del Parlamento para que informaran sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio por el Alto Tribunal. El Constitucional empleó entonces por primera vez el recientemente reformado artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que estipula que si recibidos los informes el Tribunal apreciase el incumplimiento total o parcial de su resolución, podrá adoptar entonces diversas medidas que van desde la imposición de una multa hasta acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades incumplidoras. Sobre la cuestión de confianza y la aprobación de los presupuestos vamos a escuchar específicamente a la diputada Ana Gabriel de CUP. Sí, nosotros dijimos desde el primer momento en el que Carles Puigdemont manifestó la voluntad de someterse a la cuestión de confianza en el Pleno del Parlamento, ya le hicimos saber pues, la intención que teníamos de reunirnos con él y poder abordar de forma conjunta esta cuestión de confianza. Y al mismo tiempo, y ya lo dijimos también en el Pleno en el que defendimos la enmienda a la totalidad de los presupuestos, que estamos dispuestos a empezar a trabajar los del 2017 cuanto antes mejor. Por lo tanto, el calendario de trabajo que hemos de alguna manera habilitado es el de poder abordar con Carles Puigdemont, que finalmente nos hace llegar la voluntad de reunirse con nosotros a finales de mes de agosto, principios de septiembre, es decir, en breve, muy breve, y automáticamente el día después pues estamos dispuestas a empezar a hablar de presupuestos con la Consejería de Economía. Como siempre reflexionamos en este tema, y voy a ir contigo, Fernando, porque te has incorporado más recientemente y el tema Cataluña ha sido casi una página y sección fija en el programa. Y siempre comenzábamos con un pensamiento, y es que nos tenemos que remontar a décadas, décadas atrás, para encontrar el inicio del problema con Cataluña, de esas intenciones secesionistas. Y más que décadas. Sin embargo, parece que no adquiría relevancia alguna el tema. Había cierta tranquilidad, la negativa de que esto llegara a los puntos que hoy en día ya son realidad y noticia, pues la teníamos todos, empezando por los gobiernos que se han sucedido en las últimas legislaturas. Esto es como el cuento casi de Caperucita, que viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, llega un momento que nadie se creía que el lobo iba a venir y a lo mejor estamos viendo ya el lobo, pero el lobo además que nos anuncia que llega con fecha y día, con mes y día. La situación es grave. Muy grave. Fernando, no sé si tú lo entiendes así y si la respuesta es afirmativa, según tu opinión, ¿qué es lo que habría que hacer de una vez por todas? La situación es preocupante. El problema nacionalista no es de hoy. El problema nacionalista viene fundamentalmente de la mitad del siglo XIX. Es decir, llevamos ya más de siglo y medio con la cuestión nacional. Bueno, no solamente en España,
no solamente claro, en España, bueno, sino también en otros sitios. De las épocas más recientes, yo hablaba de las últimas décadas. Bueno, pero bien, y vamos a hacer, claro. Sí, pero que, bueno, decía Ortega que con el tema catalán es una cuestión con la que hay que convivir, y yo estoy convencido de eso. Hay que convivir con la cuestión catalana y hay que tener altura de miras dentro del Estado para convivir con esa cuestión. Ahora bien, ¿qué es lo que ha pasado? Y sobre todo a partir de en los últimos años. Yo creo que hubo errores en el planteamiento de reforma del Estatuto de Autonomía, y ahí los errores yo creo que partieron en buena medida del Partido Socialista, de Zapatero. Hubo errores por parte del Partido Popular, que recurrió un Estatuto de Autonomía ante el Tribunal Constitucional, que contiene artículos idénticos a la reforma del Estatuto de Andalucía o al del Estatuto de Valencia, no recurridos y en vigor, y sin embargo se recurrieron para el Estatuto catalán. El PP había votado esos mismos artículos en el Estatuto de Valencia y en el Estatuto de Andalucía. Luego, lo que no se puede utilizar el tema catalán es como arma política para ganar elecciones. Error del PSOE y de Zapatero, error de Rajoy. El tema catalán hay que contemplarlo como una cuestión de Estado. Esos errores los estamos pagando ahora. Esos errores los estamos pagando. Porque, ¿qué es lo que ha pasado en Cataluña? En definitiva, lo que se ha hecho es polarizar la situación política a la sociedad catalana. Ya, David, te pregunto directamente, ¿también un error de pasividad, y más me refiero al último gobierno? Sí, mucha, porque yo creo que la cuestión surge como siempre. El origen de la cuestión es una cuestión económica, de fondo, y al final ha derivado de una cuestión estrictamente política. Bueno, evidentemente esto todo aderezado con la crisis. La crisis ha alentado todo este proceso. Y luego, hombre, yo he visto durante 4 años una pasividad absoluta por parte del gobierno de Rajoy, que hoy se lo estamos comprobando también en el tema de la investidura. Es decir, no cuenta con los votos de los catalanes con los que había contado Aznar en su momento. Así de claro. Entonces, ahí realmente tenemos un problema. Pero tienen un problema también quienes gobiernan Cataluña. Y sobre todo Convergencia Democrática de Cataluña, ahora Partido Demócrata de Cataluña. Este partido, y lo tengo que decir así, si se dice que el PP es un partido corrupto, el Partido Demócrata Catalán es el partido más corrupto de España. Hasta las cachas. Y estos tipos lo que han hecho es una huida hacia adelante. Y vemos el caso Pujol, y vemos el caso de las gasolineras, y vemos... huida muy interesada por alguno de los casos que estás mencionando. Sí, el de las ITVs, es decir, ahí hay, y donde estaban metidos los hijos de Pujol, la financiación ilegal de Convergencia y Unión. Entonces, ¿qué hacen? Entre la crisis, que se les vuelve en contra, entre la propia corrupción del Partido Demócrata Catalán, al final la huida hacia adelante es avanzar hacia el independentismo. Y han polarizado a la sociedad catalana, porque luego ha habido otros señores, como Esquerra Republicana de Cataluña, que siempre han dicho que eran independentistas, con mayor o menor énfasis, pero lo han dicho siempre. Los de la CUP, que es una contradicción ideológica total, o sea, un partido radical marxista-leninista lo que no puede ser es nacionalista, ni procurar la independencia. Se entiende que el internacionalismo proletario que predican está en contradicción con el propio nacionalismo. Y son justamente los que están... ¿Y qué los ha generado todo esto? Una gran crisis. Una enorme crisis social y una enorme crisis política e institucional. Primero, el presidente, el que sale elegido como presunto presidente de la Generalitat de Cataluña, que es Artur Mas, no lo puede ser. Y al final la CUP se sale con la suya para no tener que disolver el Parlamento catalán y convocar nuevas elecciones. Cambian de candidato y ponen a Puigdemont. Puigdemont es un tipo irrelevante políticamente en Cataluña y evidentemente está teniendo los mismos problemas que se han derivado. La CUP no le apoya los presupuestos y este señor fue elegido en enero. No le apoya los presupuestos, no pueden avanzar. Como no pueden avanzar, dice, pues una de dos, o disuelvo, lo cual ya sería un descoloque cuando estamos hablando a nivel nacional de los problemas que tenemos de disoluciones del Parlamento y nuevas elecciones. Allí han tenido elecciones demasiado frecuentes, o sea, que habría que convocar nuevas elecciones porque no se aprueban los presupuestos. Entonces,
lo somete a una moción de confianza. Claro, esa moción de confianza aprovecha la CUP y dice, vale, te sometes a una moción de confianza, te aprobamos los presupuestos si tú trazas la hoja de ruta definitiva para la independencia de Cataluña. Es decir, están en un verdadero berenjenal, en el que han metido a la sociedad catalana, donde allí lo que están dividiendo es a la propia sociedad y a las propias familias. Que hay gente que no ve por ningún lado la independencia, hay gente que la ve como una salvación a algo, ¿eh? Y desde luego yo creo que es lo que han alentado es un caos absoluto en una comunidad autónoma que era puntera, que tenía unos niveles o que tiene unos niveles de desarrollo importantes y que está paralizada institucionalmente. Bueno, a mí me vais a permitir que me vaya todavía más atrás. Tú has dicho décadas, tú has dicho más de décadas. Por tiempo no mucho, y yo voy a hablar Carlos. de siglos. Concretamente el problema viene desde principios del siglo XVIII, a la muerte de Carlos II. Llegan dos aspirantes al trono, que son Felipe V y el archiduque Carlos de Austria. En esa guerra de sucesión, que los catalanes cambian y le dan nombre de guerra de secesión, ellos atribuyen de que España se anexiona en Cataluña, y desde ahí nace todo. Bien, situado, perdón, Carlos, no, discúlpame, quedan 4 minutos de programa, no podemos hacer un análisis histórico del origen y de las consecuencias, sí de lo que va a ocurrir ahora, porque estamos hablando del próximo mes de junio y de agosto de 2017. ¿Cuáles son los pasos que se piensan seguir a partir de este momento y cómo se pueden evitar? Estamos hablando de meses. Eso, como en todo Estado de Derecho, la justicia para moverse tiene que tener acreditar la existencia de unos hechos, el gobierno tiene que esperar. Es como cuando uno dice, yo quiero robar, bueno, porque tú quieras robar no te puedo detener. Bien, pero eso lo llevamos escuchando mucho tiempo, Fernando. Y una vez que llega ese momento, ¿cuándo se va en el momento a aplicar que la se medida? incumpla la norma, el gobierno, por un lado, el Tribunal Constitucional, que ha sido habilitado para imponer sanciones, incluso de responsabilidades graves, a quienes incumplan sus sentencias y sus resoluciones, es cuando habrá que actuar. Antes no puede. ¿Cómo y con no qué? puedes condenar. ¿Cómo y con qué? El famoso artículo 100, perdón, Julián. El Tribunal Constitucional, con sanciones económicas, con el 155 además es retirar los poderes, o sea, que quitar las competencias y que asuma el gobierno, nombrando a quien tenga que nombrar para que sea quien maneje. ¿En qué momento justo puede el Estado aplicar esas medidas? En el momento que se pueda llevar a efecto o quieran realmente, efectivamente, legislativamente llevar a efecto su tema. Mientras tanto, tú, porque una persona piense que quiere ser independiente y por mucho que lo diga, tú eso no lo puedes. No, pero mientras siguen incumpliendo sentencias. Pero para eso está el Tribunal Constitucional. Para eso está el Tribunal Constitucional. Que creo que es importante matizar. Aquí hay dos caminos. Uno, que es el legal, que es a través del Tribunal Constitucional, como ha pasado la bola, en mi forma de ver, le ha pasado a Rajoy al Tribunal Constitucional, le ha pasado al Tribunal Constitucional, y luego hay la acción del gobierno que, a mi modo de ver, debería haber empezado ya a caminar, que es el artículo 155, la supresión de los poderes a determinados organismos y personas de la Generalitat catalana, como está explicando Fernando. El cumplimiento de una sentencia tendrá que ser ese juez que ha dictado la sentencia, en este caso el Constitucional. Por eso no es que le haya pasado la bola al Constitucional. Si tú incumples mi norma, soy yo el que tengo que... Tenemos un minuto, Julián me iba pidiendo la palabra, pero un minuto, por favor, segundos. De acuerdo con Fernando y con Carlos, mayoría, o sea, aplicación del artículo 155 de forma inminente, y para eso hace falta, me parece, solamente la mayoría absoluta del Senado. Sí, por lo tanto, es muy sencillo, mayoría absoluta del Senado, intervenimos la autonomía, suspendemos los créditos, suspendemos el flujo de dinero y empezamos. Si eso se podría decir. Bueno, yo creo que antes de adoptar ese tipo de medidas, que pueden ser absolutamente traumáticas para toda España, no es la frivolidad de decir hay que hacer esto y hay que hacerlo ya. Lo que no puede ser es adoptar medidas absolutamente traumáticas e irreversibles. Y evidentemente, en la virtud de un político, en la virtud de un gobernante, está el no adoptar medidas de ese tipo que sean irreversibles y que tengan una repercusión tremendamente negativa para el conjunto de los españoles. Bien, que nos tenemos que ir, señores, nos tenemos que ir. El 155 está graduado, No sé aplicarlo de golpe. No, el 155 no está graduado ni nada. Avisos, existe... Se aplica si tú incumples la norma. Si incumples la norma y vienes avisando... Escucha, es que aquí, tú lo has dicho antes, durante 4 años ha faltado diálogo,
Mucho diálogo. Pero es que el diálogo... No, escucha. Fernando, que ha faltado diálogo, que este es un problema donde nos han embarcado a todos por falta de diálogo. Por falta de diálogo. Yo creo que lo que ha habido es exceso, estoy de acuerdo, y a eso quizá me refería. Exceso de diálogo y a lo mejor defecto de otras medidas que no fueran de la independencia. No, perdóname, es que en 4 años, ¿cuántas veces el presidente del gobierno ha hablado con el presidente del gobierno catalán? Nos tenemos que ir. Siento dejar el programa en el momento álgido de este tema tan importante, pero también tristemente, porque ojalá no tuviéramos que seguir hablando de esta cuestión, lo haremos sin duda en próximas ediciones de esa actualidad. Espero que con todos vosotros. Ha sido, como siempre, un honor, un placer. Arrancamos temporada, esperemos que muchas, y que estéis aquí. Así que gracias a todos, señores, y a ustedes por seguirnos, los principales. Que pasen buena semana. Adiós.